Vivimos en un mundo que cada vez se llena más y más de maldad y de violencia. Ya no se puede mirar la televisión. Asaltos, secuestros. Hay tantas cosas que están llenando toda la información que nos dan en televisión, en radio, periódicos, internet. Y al no entender el trasfondo de todo lo que nos ocurre, lo más fácil de hacer es culpar a Dios por no hacer algo, por no acabar con la maldad para siempre. En este audio y en el siguiente veremos de qué forma Dios trata con el problema. No solo afecta a nuestra sociedad, sino también nos incluye a nosotros. Todo comienza en el huerto del Edén. Lo primero que vemos allí es la prohibición. El primer mandamiento, podríamos decir, que Dios hace al hombre. Y le dice en Génesis 2, 16 al 17, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Fíjate en esto, dice, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Una pregunta, ¿es una advertencia o una amenaza? A ver, si a un niño pequeñito le decimos que si toca la estufa que está encendida, ciertamente se quemará. ¿No esa es una advertencia? El niño no conoce aún la función de la estufa. Solo le queda confiar en sus padres hasta que pueda entender el porqué de la existencia de dicha estufa. La estufa tiene el propósito de temperar la casa, pero ¿qué propósito puede tener un árbol que su fruto es muerte? Si revisamos el pasaje veremos que en medio del huerto hay dos árboles. Génesis 2:9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Al lado de este árbol de muerte está el árbol de la vida. Y la pregunta es, ¿qué hace ahí el árbol de la vida? Como también nos preguntamos qué hace ahí el árbol de la ciencia del bien y el mal. Pero miren, es como el sol y la luna, el día y la noche. No pueden estar separados, porque ¿cómo sé yo que estoy de día? Porque hay sol. ¿Y cómo sé que estoy de noche? Porque está la luna. ¿Y cómo sé qué es la noche? Porque conozco el día. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿quién conocía o conoce profundamente el bien y el mal antes de que Adán llegara aún a existir? Bueno, tú puedes decir Dios. No. Acá hay alguien que sí conoce el mal. Lucifer. Y luego Satanás. ¿Por qué digo Lucifer y luego Satanás? En Ezequiel 28:15 dice, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Lucifer era perfecto, el bien estaba expresado, estaba en su máxima expresión, desde el día que fue creado, el bien, un conocimiento de Dios perfecto, hasta que se halló maldad en él. Se halló maldad. Dios no creó la maldad. Él cayó en la maldad. ¿Por qué? ¿Cómo? Cuando se halló maldad en él, pasó a ser Satanás. Antes era Lucifer. Ahora, ¿en qué consiste su maldad? Mira, Isaías 14, versículo 13 y 14 dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Qué mandamiento le recuerda Cristo a Satanás en el desierto?
En Lucas 4:8 dice, respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Cuál fue el pecado de Satanás? Él quiso ser como su creador, ¿ya? Ahora, esto de llegar a pecar es llegar a ser como Dios, fue su autoexaltación y seré semejante al Altísimo. Todo pecado es la transgresión de una ley conocida de Dios. Y Satanás conocía esta ley que Jesucristo le revela en el desierto, le recuerda más bien dicho. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Satanás había hecho todo lo contrario. Estaba adorándose a sí mismo, estaba sirviéndose a sí mismo. Por lo tanto, el mal estaba en sí mismo. Dios sabe que el árbol malo no puede dar frutos buenos. Lo dice en Mateo 7:18. Lo mismo que recuerden que el árbol bueno es el árbol de la vida, estaba al lado. Entonces Mateo 7:18 dice, no puede el buen árbol dar malos frutos, el árbol de la vida, ni el árbol malo dar frutos buenos. No puede. El árbol de la ciencia del bien y del mal representa al mismo Satanás. Mira, en Ezequiel 31, 7 al 9 dice, se hizo pues hermoso en su grandeza con la expresión de sus ramas, porque su raíz estaba junto a muchas aguas. Los cedros no lo cubrieron en el huerto de Dios. Las hayas no fueron semejantes a sus ramas, ni los castaños fueron semejantes a su ramaje. Ningún árbol en el huerto de Dios fue semejante a él en su hermosura. Lo hice hermoso con la multitud de sus ramas, y todos los árboles del Edén, fíjate en esto, en el Edén estaban en el huerto de Dios, tuvieron de él envidia. Ahora, ¿por qué no hay duda que este árbol es Satanás mismo? Y que no es realmente un árbol. Mira, porque dice, así que por sus frutos los conoceréis. Satanás quiso ser como su creador. Ahora la serpiente y el árbol son uno. Como Cristo y el Padre son uno. Acá no hay límite para expresar a Cristo, a Dios, a través de Cristo, ni a ese árbol, a esa esencia maligna que es Satanás, a través de la serpiente. Ahora, la serpiente ofrece el fruto del árbol. Por sus frutos los conoceréis. ¿Qué ofreció? Lo que más deseaba ser como Dios. Mira, esto ofreció en Génesis 3:5, sino que sabe Dios que el día que comáis del árbol, de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y ese era el mayor logro que Satanás podía querer para sí mismo y para todos aquellos que estaban en el futuro. Según Satanás, ¿cómo llegaría el hombre a ser como Dios? Comiendo su fruto. Todo fruto contiene una semilla, ¿cierto? En este fruto Satanás sembraría en la humanidad su maldad, un conocimiento y voluntad que le llevará a no depender de Dios, a ser como Dios. El conocimiento humano proviene de una sabiduría corrupta. En Ezequiel 28:17 dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Está hablando de Satanás. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. El apóstol Santiago dice en Santiago 3:15, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Esta sabiduría, la sabiduría que no desciende de lo alto, es terrenal, animal y diabólica.
El hombre estaba infectado con el virus del pecado. Sus ojos efectivamente se abrieron, pero no al reino, pero al reino de las tinieblas. La serpiente les mintió y creyeron en la mentira. El hombre, estando separado de Dios, ya no tiene la vida con la que fue creado. Fuera del Edén, Adán vivió 130 años, dice la Biblia. Adán y Eva no perecieron físicamente en el instante que comieron del fruto prohibido. Y quizás eso determinó que Adán creyera que la palabra, escucha esto, la palabra de Satanás era cierta al decir que no morirían. Luego vamos a ver en el próximo audio esto de la palabra de Satanás, la simiente de Satanás, la semilla implantada. Pero sí murieron espiritualmente. Se desconectaron de Dios, como se desconecta el cuerpo del alma al fallecer. Es como se desconecta el enchufe, ¿cierto? O sea, un aparato electrónico del enchufe. Por más que apretemos todas las teclas, perillas que tengan, no va a funcionar. Está desconectado. El pecado les trajo miedo al juicio de Dios y por eso se ocultaron de él. Tuvieron vergüenza de su desnudez. Se culparon entre ellos sin admitir la responsabilidad personal por lo que habían hecho. Por lo tanto, Dios los expulsa del jardín del Edén. ¿Por qué hace eso? ¿Por qué no dejó definitivamente el huerto Dios y lo dejó abandonado y se fue? No más con el hombre. Ahora, Dios prefiere expulsarlos antes que coman del árbol de la vida y vivan para siempre. El pecador no puede ser el redentor de sí mismo porque es un esclavo de una mentira. Eso lo vemos en Génesis 3:22. Y dijo Jehová Dios, he aquí que el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alarguen su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. El hombre ahora es un ser autónomo, independiente de su creador, dispuesto a hacer lo que bien le parece, sin tomar en cuenta a Dios. Lo que sería más terrible aún para él si alargara sus días sobre la tierra, que se transformara en una cárcel donde el mal crece sin esperanza de ser libres. Para aquellos que sufren y están cansados de luchar en este mundo, la muerte les parece la única salida, ¿o no? ¿Quién no ha escuchado alguna vez a alguien decir que descansa en paz? Descansa en paz. El plan de Dios es recuperar el paraíso y el acceso al árbol de la vida. Pero ¿cómo lo hará? Si está custodiado por querubines protectores y una espada encendida dice que se revuelve de lado a lado para que nadie pueda intentar pasar. Así lo dice en Génesis 3:24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Por qué Dios le niega al ser humano que sepa cómo volver al paraíso y comer del árbol de la vida? Esto lo vamos a ver en el próximo audio. Un abrazo.